El Senado de Estados Unidos aprueba la polémica ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. El Senado de Estados Unidos avaló el polémico proyecto de ley para destinar 95.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán, sin incluir las medidas para la protección de la frontera con México. Tras la aprobación del proyecto de ley por la Cámara Alta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la Cámara de Representantes a hacer lo mismo. Con 70 votos a favor y 29 en contra, los senadores dieron luz verde a la normativa que contempla una asignación de 60.000 millones de dólares a Ucrania y cerca de 14.000 millones a Israel. Antes, el proyecto de ley superó la aprobación previa para ser sometido a la votación definitiva, pese a la insistencia de los senadores republicanos en priorizar la defensa de las fronteras nacionales. Ahora, tras superar el trámite en el Senado, la normativa será enviada a la Cámara de Representantes para su aprobación, aunque el presidente de esta instancia, Mike Johnson, ya advirtió que el organismo no debatirá un paquete de leyes que no incluya fondos para la protección de la frontera con México. Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, opina que el proyecto de ley también podría ser sancionado por los representantes. Con el fuerte voto bipartidista en el Senado, está claro que si el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lleva este proyecto de ley, se aprobará con el mismo apoyo bipartidista, indicó Schumer en conferencia de prensa. Los expertos señalan que son bajas las probabilidades de que la Cámara de Representantes apruebe el controvertido proyecto de ley. No obstante, el presidente Joe Biden pidió a los legisladores de la Cámara Baja del Poder Legislativo de Estados Unidos que procedan con urgencia sobre el proyecto de ley de ayuda a Ucrania e Israel después de que el Senado la aprobara. Aplaudo a la coalición bipartidista de senadores que se unieron para avanzar en este acuerdo e insto a la Cámara a avanzar en esto con urgencia. No podemos darnos el lujo de esperar más, declaró Biden. Por falta de suministros, Zelensky podría volver a visitar Europa Occidental para pedir más ayuda. De confirmarse, este sería el segundo viaje del líder ucraniano a Europa Occidental desde el inicio de la operación militar especial de Rusia. El objetivo es obtener dinero de los miembros de la Unión Europea, UE, pese a que muchas de esas naciones actualmente padecen problemas económicos. Volodymyr Zelensky podría visitar Berlín, Múnich y París a finales de esta semana para presionar por ayuda militar adicional para Kiev, como forma de remediar el bloqueo a la financiación ucraniana en el Congreso de Estados Unidos, informó la agencia de noticias Bloomberg, citando fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. Según la información, con los suministros de municiones disminuyendo, Zelensky necesita abogar por una ayuda militar más rápida de Occidente para poder hacer frente a las fuerzas rusas, que continúan dominando en el campo de batalla. El artículo señala que Kiev aún no han confirmado los planes de viaje de Zelensky, mientras que los representantes de los gobiernos europeos se negaron a comentar al respecto. La posible llegada del líder ucraniano se produce luego que la Unión Europea llegara a un acuerdo para enviar 50.000 millones de euros adicionales a Ucrania, y en medio de las discrepancias en el Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos para aprobar un nuevo paquete financiero para Kiev. Según el portal político, la incapacidad del presidente estadounidense Joe Biden para que se aprueben estos fondos genera temores en los círculos de la Unión Europea de que el bloque tendrá que soportar la mayor parte de los costos de Kiev. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN aumentaron su ayuda militar a Ucrania poco después del inicio de la operación militar especial rusa.
Moscú ha advertido repetidamente que esa asistencia solo servirá para prolongar el conflicto en Ucrania y que cualquier cargamento que entre en Ucrania será considerado un objetivo militar legítimo por las fuerzas rusas. Trump inesperadamente pidió mayores contribuciones financieras para ayudar a Ucrania. El expresidente estadounidense Donald Trump pidió a los países socios de la OTAN que aumenten sus contribuciones financieras para ayudar a Ucrania y enfatizó que, de lo contrario, Washington debe dar prioridad a sus propios intereses. En una declaración en la red social Truth Social, Trump señaló la importante brecha en la cantidad de ayuda proporcionada a Ucrania por Estados Unidos en comparación con el resto de la alianza, afirmando que el apoyo estadounidense supera en más las cantidades proporcionadas por otros miembros de la OTAN. Más de $100.000 millones. Trump también recordó sus esfuerzos por fortalecer la OTAN durante su presidencia, cuando exigió que los países que no contribuían lo suficiente al presupuesto de la alianza aumentaran su gasto y amenazó con recortar el apoyo militar estadounidense. Según él, esto ha llevado a un aumento significativo de la financiación de estos estados. En el contexto de la situación actual en Ucrania y a la luz de las advertencias de Rusia sobre posibles consecuencias para los países de la OTAN que suministran armas a Kiev, Trump enfatizó la necesidad de implementar el principio de Estados Unidos primero. Expresó su confianza en que si los países socios de Estados Unidos no aumentan su gasto en asistencia a Ucrania a un nivel comparable a las contribuciones estadounidenses, Estados Unidos debería centrarse en sus propios intereses. El Kremlin desmiente que Putin ofreciera un alto el fuego en Ucrania, como publicó Reuters. El Kremlin desmintió el miércoles una información de Reuters según la cual el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso a Estados Unidos un alto el fuego en Ucrania a través de intermediarios. Al ser preguntado si era cierto el informe de Reuters de que Rusia había hecho propuestas de paz, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo negó. No es cierto. El presidente ruso, Vladimir Putin, envió señales a Washington en 2023 en público y en privado a través de intermediarios, incluidos algunos socios árabes de Moscú en Oriente Próximo, de que estaba dispuesto a considerar un alto el fuego en Ucrania, dijeron fuentes rusas a Reuters. Según 3 fuentes rusas, los intermediarios se reunieron en Turquía a finales de 2023, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, telefoneó al asesor de política exterior de Putin, Yuri Usakov, en enero.